la primera generación de Afore, la primera generación que se retira, más o menos unos 27,300 personas aquí en México, que se retiran con Afore, ya no con pensiones, o sea, con lo que ahorraron en su vida laboral. Querido Pedro Tello, cuéntanos de esta primera generación, con cuánto dinero más o menos en promedio se andan retirando y pues lo que nos toca a las siguientes generaciones. Querido Pedro, buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos siguen por este espacio. Fíjate que en efecto el futuro nos alcanzó. La primera generación de pensionados con el nuevo sistema de retiro por pensiones ha llegado en este 2022. Son más de 27,000 personas que, habiendo trabajado durante años enteros, han decidido retirarse e integran la primera generación Afore en nuestro país. ¿Cuánto dinero se lleva cada uno de ellos por concepto de pensiones? Bueno, es difícil sacar un promedio por dos razones fundamentalmente. Porque estamos hablando de niveles salariales tan disímbolos, pero al mismo tiempo con número de semanas cotizadas que en algunos casos superaron fueron también totalmente diferentes entre unos y otros. Pero lo que podemos señalar con toda certeza, Luis Auditorio, es que independientemente del promedio, que no he visto que alguien se atreva a señalarlo, estamos hablando de una primera generación que se retira con diría yo, entre el 30 y el 45% de su último salario. Y eso lo que significa, Luis Auditorio, es que justo cuando vas a iniciar la etapa, la última etapa, digamos, de tu existencia, la de adulto mayor, y cuando aspiras a tener una vida tranquila y al mismo tiempo una vida digna, lo vas a hacer con un monto de ingresos que se queda muy por debajo, no solo diría yo de la expectativa que en algún momento seguramente te habrás forjado, sino particularmente con el monto de recursos que realmente necesitas para poder hacer frente en este 2022 a la inflación que sigue acelerada y a las condiciones de bienestar en las familias mexicanas que se han venido deteriorando, no prácticamente desde la pandemia, sino aún antes de la pandemia. Y esto es lo que nos lleva, Luis Auditorio, a dos cosas. Primero, a la reflexión que tendrían que hacer quienes nos están escuchando y quienes, como un servidor y tú, Luis, dependemos finalmente del monto del ahorro que vayamos acumulando para nuestro retiro, para poder realizar en la medida de lo posible aportaciones voluntarias. Solo en la medida en la que tengamos una bolsa más grande, podremos aspirar a una pensión que sea lo más honorable, lo más digna posible, para no depender de la solidaridad familiar, sino del esfuerzo acumulado y del ahorro que durante años enteros hicimos. Y la segunda observación es para los jóvenes que están iniciando su labor productiva en este momento o que tienen muy poco tiempo de haberse incorporado al mercado de trabajo, empiecen de verdad a pensar en el fondo de retiro que habrán de tener cuando cumplen la edad y cuando finalmente lleguen a la última etapa de su existencia. Es una bomba de tiempo esta, la de las pensiones en México, porque no les hemos dado la atención ni el fortalecimiento que merecen para finalmente, claro, insisto, una población que avanza naturalmente hacia su vejez en una economía donde es difícil cada vez más obtener fuentes adicionales de ingresos, Luis. Y solo para terminar y muy rápidamente, déjame decir dos cosas adicionales. Primero, estamos frente a la cuarta semana con incrementos en el precio del gas bienestar, lo cual le pega directo a la economía familiar. Y hace unos minutos el INEGI informó el comportamiento de la inflación durante la primera quincena de este mes de enero. Pasamos de una inflación de 7.36%, con lo que cerramos diciembre pasado, a una inflación del 7.13% a mediados de este mes. Se ha desacelerado la inflación, pero no ocurre lo mismo con todos los productos y los bienes que compramos los mexicanos. Por ejemplo, el limón es en la primera quincena de este mes el producto con el mayor incremento que superó el 36%. Le sigue la papa con un encarecimiento del 11% y el plátano con un aumento del orden del 7%. Cigarros aumentaron casi 4% y el pollo, también producto de consumo generalizado, registró un crecimiento de casi el 2% en la primera quincena de este mes de enero. Así que entre la primera generación de
pensionados y la inflación, vaya que tenemos noticias económicas para arrancar la semana, Luis. Querido Pedro, muchísimas gracias. Oye, rápidamente, ¿estamos hablando de cuánto? O sea, ¿con cuánto te quedas de Afore aproximadamente? Me decías entre el 30 y 45%. Entre el 30 y el 45% del último sueldo que tuvieron Uy. quienes ahora se han pensionado con el nuevo sistema de Afores. Que también hay que tomar en cuenta que en muchos casos el sueldo, digamos, el sueldo, no el sueldo más prestaciones y más agregados que luego se van teniendo, ¿no? O sea, porque luego el sueldo base, pues, que depende de cada empresa, pues, pero es muy poquito y los agregados son otros, y sobre ese sueldo poquito es en el que se calcula luego la Afore. Por supuesto que sí es el llamado salario base de cotización, que para efectos Exacto. prácticos es el salario que recibimos quincenalmente, al margen de vacaciones, primas vacacionales, aguinaldo, premios extraordinarios, etcétera. Uf. Gracias, querido Pedro, te mando un gran abrazo, te seguimos en tu red. Sígueme en Twitter en @PetelloVillagrán y que tengan un espléndido inicio de semana. Para que nos quede más o menos claro, así a ojo de buen cubero, si tu salario base fue como de 10 mil pesos, ponle que tengas 3,500 pesos en uno de los peores casos, ¿no? Escríbeme, por favor, o escríbame 5571 13 13 37.